Alabado sea Dios. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar hoy acá. Un día especial. Porque de repente para muchos no es especial, pero yo le voy a decir que sí. ¿Sabe? Esta mañana en esta ciudad caía lo que llamamos los venezolanos o el palo de agua. Y llovió toda la noche. Y esta mañana cuando me levanto y veo la ciudad cayendo el palo de agua, yo levanto mis manos y le digo al Señor: Padre, bendigo la lluvia, ojo, bendigo la oportunidad que Dios nos da de tener lluvia en mi ciudad. Porque la lluvia tiene que ser una bendición. Alguien se tiene que parar por la ciudad. Y entonces levanté las manos y agradecí a Dios que había llovido. Porque eso, la tierra ahora necesita absorber el agua para que los acuíferos de la ciudad se llenen. Y le daba gracias al Señor. Y en eso me viene una palabra. Pues yo digo: Señor, hoy tenemos nuestro servicio en la ciudad, todas las iglesias. Y los cristianos, por lo general, cuando llueve, ¿qué les pasa? No vienen a la iglesia, porque parece que son de azúcar. Y entonces cuando yo le digo: Señor, hoy tenemos culto, tenemos, Señor, Padre. Y entonces me viene esta palabra: no dejes que la lluvia te ataje. Dígalo conmigo: no dejes que la lluvia. Entonces puedo entender que es un momento profético que vive nuestra nación Venezuela, donde hemos visto, como en pocos años atrás, wow, una calamidad con las lluvias. No voy a entrar en el detalle, yo considero que usted los ha visto y no me voy a centrar en eso. Me voy a centrar en la palabra: no dejes que la lluvia te ataje. Como creyentes debemos aprender algo: a leer los códigos de Dios para una ciudad, para una nación o un tiempo determinado, y por qué razón ocurren estas cosas. Y recuerda lo que dice Eclesiastés: no hay nada nuevo debajo del sol. Ya históricamente conocemos que las lluvias, así como son una bendición, también, bueno, en otras oportunidades también son sinónimo de juicios divinos. Y entonces nosotros vamos a estar comenzando nuestra enseñanza del día de hoy en el libro de Primera de Reyes. En el libro Primera de Reyes, capítulo 18, 45 y 46, primeramente. 45 y 46. Aleluya, Jesús. 45 y 46. Y dice la bendita palabra del Señor. Fíjese, vamos a leerlo vamos a leerlo en el 42, por favor, pónganmelo en pantalla desde el 42, aunque teníamos preparado un poco más adelante, pero en el verso 42. Dice: y entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Siguiente versículo. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Diga conmigo: no hay nada. Tal vez para algunos no hay nada, pero para lo que Dios quiere hacer, si hay algo, y lo debemos entender. No hay nada. Y él le volvió a decir: sube 7 veces. Siguiente versículo. A la 7ª vez
dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Y él le dijo, ve y di a Acab, Acab era el rey, unce tu carro. La palabra uncir es, o sea, acomodar, ensillar el caballo, ensillar todo el carruaje real. Y desciende para que la lluvia no te atraje. Siguiente versículo. Y aconteció, estando en esto, fíjese, todo este interín, aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Dice la Biblia que corría entonces Elías, porque la mano de Jehová estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén. Entonces, cuando yo veo esto esta mañana, siempre me ha pasado algo curioso con eso del tiempo, la lluvia, ese tipo de cosas. Yo no voy a decir que tengo la unción de Elías, no pretendo hacer eso. Pero sí me ha pasado muchísimas veces que paro las tormentas en el nombre del Señor, porque no para evitar que llueva o deje de llover, no, simplemente que hay momentos y contextos donde se requiere que el pueblo de Dios se mueva. Y yo necesitaba que el pueblo de Dios viniera. O mejor dicho, corrijo, Padre, que Dios viniese y pudiese el pueblo entender que usted como pueblo de Dios no puede impedir o no le puede permitir a los elementos naturales como la lluvia no venir a una cita con Dios, porque usted no sabe lo que Dios quiere hacer. Porque muchas veces Dios envía la lluvia a su tiempo. Dios tiene cosas interesantes y profundos símbolos en la escritura. Fíjese que aquí dice que inicialmente en Primera de Reyes capítulo 17:1, mejor dicho, en el 17:1, Dios levanta al profeta Elías con una palabra. Y él dice, dice, tan cierto como vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Pero en el verso capítulo 18, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, llega el momento en que él dice, dile a Acab, preséntate ante el rey Acab, porque voy a restaurar la lluvia en Israel. Amén. Entonces es importante que lo entendamos, estos principios en los cuales Dios se mueve. Tal vez la lluvia es algo natural. Y usted dirá, oye, pero es que está lloviendo en Venezuela. Vamos a utilizar el caso de nuestro país. Pero usted tiene que ver lo que está pasando en otros países, como otras naciones como China, las grandes inundaciones de China. O en otros países. Entonces, la lluvia de forma natural está diseñada para bendecir la tierra. Y forma parte de lo que es el ecosistema de la ley de la siembra y cosecha, que poca gente conoce cómo funciona la ley de siembra y cosecha establecida en el libro de Génesis, allá en los días de Noé. Ahora, Elías era el hombre de Dios, escogido por él para levantar la voz. Y Dios quería confrontar un reino idolátrico como el de Acab y Jezabel, pero también confrontar a un pueblo que había visto mermada su fe, se habían alejado del altar de Dios al punto que estaba destruido. Uno de los grandes problemas que tiene el pueblo de Dios, hermanos, es que merman la fe, caen en la rutina y en las costumbres y pareciera que todo es normal. Entonces, cuando yo le oro al Señor, le digo, Señor, hoy el pueblo de Dios se tiene que reunir porque tenemos culto, tenemos un servicio a ti, y Dios está esperando que su pueblo venga a la cita.
Por eso Pablo hacía tanto énfasis en que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No sabemos de dónde o qué genealogía tiene Elías. Lo que sabemos es que la unción y la autoridad que Dios le da para cerrar los cielos. Yo como pastor o como apóstol de Jesucristo, Dios me da una autoridad. Y no es la primera vez que te ocurre. Pero sabe, a Dios le plació hoy enseñarnos algo. Él no quiere que su pueblo se detenga por nada en un momento donde hay una activación, hay un gran mover espiritual. Y Él necesita un pueblo apercibido espiritualmente, porque si hay una sequía espiritual, como lo ha habido años atrás donde no llovía, hubo que bombardear las nubes porque en Venezuela no llovía, o ya se los olvidó. Usted sabe lo que significa estar 3 años y medio sin llover en una nación agrícola como lo es Israel. Y el problema no es que si dejó de llover, el problema es que la gente no tenía agua, los animales no tenían agua ni comida, y la tierra se secó y se agrietó. Y uno de los problemas que estamos presentando en estos días, ¿verdad que sí? Es como que el agua, ¿verdad? Debo cuidarme lo que digo. Como que el agua está como así, que no llega como estamos acostumbrados, pues. Y entonces, como decía un cómico venezolano, hablándole a los gringos, es que usted no puede entender cómo los venezolanos, cuando nos llegue el agua, cómo nos alegramos. Es como yo tenía un loro, y así son los loros, o las guacamayas, para que pueda entender alguno, que cuando ven aguas, miren, empiezan a gritar, abren los brazos y empiezan a cantar. Así somos los venezolanos, cuando nos llega el agua, llegó el agua, entonces nos venimos al culto porque llegó el agua. Nos tocó ese día el agua. El problema de la nación de Israel era que el pueblo de Dios cayó vamos a decir, en un down, en un bajón espiritual. ¿Qué lo provocó? Usted como hijo de Dios no puede permitirse el lujo. No debe permitirse el lujo de que en lo que Dios ha puesto en tu corazón hacer como pueblo de Dios se detenga. Elí era el profeta de Dios. Y él tenía que soltar la palabra, no a discreción, sino lo que Dios quería hacer. Y entonces esto involucraba al rey Acab y a la reina Jezabel, los conductores de la nación. Toda esta situación que involucra a una nación trajo como desagrado a Dios, quien entonces levanta al profeta y le da una orden. Y entonces cuando llega Elías, dice el capítulo 17, verso 1, ahora bien Elías, el de Tisbe, dice esta versión internacional, de Tisbe de Galad, fue a decirle acá, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo ordene. ¿Qué autoridad tiene un hombre? ¿Qué autoridad tiene un ser humano para detener los ciclos naturales de la ley de siembra y cosecha? Porque si tú alteras el tiempo de lluvia, alteras los demás ciclos. Porque la lluvia es la que genera frescura, genera que la tierra se ablande, genera que la semilla tenga donde germinar. Ahora, esta palabra del profeta Elías produce una sequía, pero esta palabra funciona en tiempos de sequía. Y va a provocar un sacudón en la nación. Por eso Dios le dice, oye, voy a llamar la atención de esta nación y de mi pueblo. Los voy a hacer sentir algo que ni siquiera es una hambruna,
Era una sequía. Y escoge un profeta de Tisbé, de Galat. El problema de la nación era el sistema idolátrico establecido por sus reyes, que había llevado a la nación a un nivel espiritual en el cual el pueblo de Dios cayó en unas disyuntivas que luego Elías los confronta. ¿Es Dios, es Baal Dios, o es Dios Jehová, el Dios de Israel? Porque muchas veces, señores, se nos olvida quiénes somos. Cuando yo me paré esta mañana y vi, no estoy pensando en que tengo la autoridad para decirle a la lluvia detente, no. En ningún momento le dije a la lluvia, oh lluvia detente, te revoco, como hay personas que, sí, un día, la tecladita, que ahora es tecladita, antes era más chiquita. Ella decía, le dijo al papá un día, viviendo ya en la otra ciudad, en Guarenas, se le dijo, papá, tú me permites, pues está lloviendo y yo quería ir para la iglesia. Chiquitica, tal vez 6 años, 7 años. Y le dice al papá, papi, permíteme orar, pues yo no quiero llegar mojada a la iglesia. Y ella oró, pues ella dijo, si el apóstol puede orar y la lluvia se detiene, pues yo he enseñado, usted puede decirle a la lluvia, ábrete que voy a pasar, pero usted no puede reprender la lluvia porque usted no tiene la autoridad. Y eso me pasó a mí en una oportunidad. En el año 99 tengo un matrimonio en el cual estoy invitado. Yo era el hermano, no era pastor. Y me invitan unos hermanos y voy con un profeta. Y yo, tú sabes, bonito, así caladito, porque usted no puede llegar a una fiesta de matrimonio con la belleza de esposa que uno lleva, entonces uno tocha y todo a perder con el trajecito y la cosa. Oye, ¿verdad que se ve feo, pastor? Entonces, digo, bueno, como yo había escuchado por allí, voy a reprender la lluvia, porque eso no se enseñaba antes. Reprendo la lluvia en el nombre de Jesús. Y en eso escuché una voz muy seria, que me habla al oído y me dice, no reprendas la lluvia. Me quedo quieto, vuelvo a reprender la lluvia, escucho una a posterior, ya me pasa 2 o 3 veces, y yo me consulto con el profeta, porque la voz llegó a decirme varias veces, tienes la lluvia atada. Quiero tratar de darle el contexto que Dios quiere hoy a esto. Entonces la consulto con el profeta y él me dice, va a desátala. No, pero ya va. Como eso no se enseñaba, la voy a desatar como yo quiero, pero pues no me voy a mojar. Paso en la fiesta, sigo escuchando la voz que me sigue hablando. Tienes en la lluvia atada. En los años 60, Dios levantó una voz profética por esta nación para advertirle de juicios que vendrían a este país por causa de que el pueblo de Dios, los líderes del pueblo de Dios, no habían advertido al pueblo del Señor, a su iglesia, sobre ciertas palabras que Dios había hablado a través de profetas, que estaban llamando a la nación a volver a los caminos de Dios. Y yo me acuerdo que desaté la lluvia cuando llegué a mi casa, ya el 5 de diciembre, y ustedes conocen toda la historia. Y resulta ser que esas palabras proféticas tenían un contexto imagínense, del año 60 al año 99, ¿cuántos años son? 40 y tantos años, ¿verdad que sí? Yo estaba comenzando nuevo en esto de lo profético. Lo entendí años después. Yo intervení en un juicio que Dios quería hacer a la nación por causa de que los líderes a los cuales Dios le habló durante 40 años no hicieron su trabajo, no advirtieron al pueblo de Dios. Es exactamente lo que pasó con Elías. 3 años y medio sin llover. Entonces, cuando estoy escuchando a posterior, en este año 2025, a otros profetas a los cuales Dios le advirtió a posterior,
Más o menos la misma palabra. Pero ya han pasado 65 años. Y la iglesia sigue igual, pasiva. Ha caído en un slump, en un down, como dicen los por allá los dominicanos, un down, bajón. Y entonces, hemos visto muchas cosas en nuestra nación, en Sudamérica, en muchos países también. Porque el pueblo de Dios está llamado a levantarse, a erguirse, porque ellos tienen la revelación. Cuando Dios quiere hacer algo por una nación como nuestro país, Venezuela, el avivamiento que se ha hablado. Entonces, ¿cómo tú confrontas el mundo espiritual si no tienes la revelación? Dios levanta al profeta Elías como lo ha hecho durante 65 años. Ha levantado profeta en esta nación, en Sudamérica y en otras partes del mundo, para advertir los tiempos que vienen difíciles sobre la tierra, de cómo la iglesia ha cedido posiciones, dejando que entonces los sistemas satánicos busquen destorbar lo que Dios quiere hacer. Aquí rey Acab y Jezabel, los reyes de Israel, eran per se los enemigos de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Dios. Ellos habían llevado a un bajón espiritual, a una nación que conocía a Dios. Porque sabe, si usted tiene unos días en el Señor es una cosa, pero después usted pasa 40 y tantos años sirviendo al Señor o mucho más, y has visto palabra profética cumplirse, usted siente temor. Entonces, el pueblo de Dios abandonó el altar. Entonces el altar de Dios por muchos años estuvo destruido, al punto que Dios llama a un profeta como Elías. Le entrega una autoridad y una unción para confrontar una nación, para que se vuelva a Dios. Entonces, cuando llega el momento, Primera de Reyes 18-19, porque vamos a tratar, pues es muy largo todo aquello, pero allí llega, según la orden de Dios, Elías se consigue con Acab. Verso 16, capítulo 18, verso 16 al 19, Primera de Reyes. Y entonces Abdías, un hombre que había guardado a los profetas, los había escondido en las cuevas y los había sustentado con pan y agua, fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Imagínense, un representante legal de una nación y el representante legal del reino de Dios en Israel en aquel tiempo, el profeta Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Verso 19, perdón, verso 18. Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Esto era un idioma o palabras que entendía el rey Acab, porque él era israelita. Envía pues, mire la orden que le da un profeta a un rey. Ojo, él no está hablando con cualquier personaje, con el rey de la nación Israel. Le dice, y aquí entiendo el cómo precedía la autoridad de Elías. Porque acuérdense que ya había matado a 50 con candela, otros 50 con candela, hasta que uno dijo: Señor, por favor, respeta mi vida. Yo soy un capitán, soy simplemente alguien enviado, respeta a mis hombres, mi vida también. Así que eres tú. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel. Congrégame, óigame, no reúnamelo, congrégamelo. O sea, era devolverle al pueblo hebreo, o sea, darle un contexto a aquello que se les había olvidado por años. Y también a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera. Eran 840 sacerdotes de Baal y Acera.
¿A dónde? En lo alto del Monte Carmelo. Porque allí estaba el altar de Dios. Ya esto era una guerra de altares, una guerra de sacerdotes, una guerra de holocaustos. No era una guerra convencional, era una guerra de a nivel espiritual. El Monte Carmelo fue el escenario de una poderosa confrontación espiritual. 840 sacerdotes de Baal contra el profeta de Dios. Ellos debieron enfrentar el poder de la unción y la autoridad del profeta Elías. Y allí comenzó la confrontación. Miren los poderes satánicos. A veces se menosprecian a los profetas. A veces se menosprecia la palabra de Dios para una nación. Porque cuando usted baja el nivel espiritual, usted no lee la palabra, sino oramos. Si no estamos apercibidos del tiempo en que vivimos, por eso la Biblia dice que debemos ser gente entendida en los tiempos como los hijos de Isaacar. Entonces el profeta confrontó a Acab y a Israel y dijo: señores, estamos aquí arriba en lo alto del Monte Carmelo, sinónimo de un lugar de encuentros célebres de Dios con su pueblo. El Monte Carmelo. Fíjese, comenzaría una sequía espiritual que es un reflejo, pero una sequía natural como que es el reflejo de una sequía espiritual. Cuando usted ve, por ejemplo, naciones que han caído en sequías espirituales terribles, en los años 70, Bangladesh fue una de las naciones azotadas por una de las hambrunas más terribles de la historia. Tanto que, bueno, se reunieron en aquellos tiempos los grandes cantantes y artistas y sacaron una canción que se llamaba Bangladesh. La idolatría, hermano, de Bangladesh, eso es una cosa notoria. Lo vemos en otros países, pero como la India, mucha pobreza, mucha miseria. No sé si usted ha visto alguna vez el río Ganges. Si usted no ha visto el río Ganges, yo le invito a que averigüe qué es, para que usted vea lo que allí se hace. Ahora, Elías, el profeta de Dios, no uno de los profetas, estaba allí con una palabra de Dios para los reyes, que eran las autoridades de la nación, y para el pueblo de Dios. Fíjese que el pueblo de Dios no tenía sacerdotes que presentaran el holocausto. Ahora, él marcó una nación con una palabra: no lloverá. Mire, por causa del rey Acab, un pueblo, una nación entera sufrió una sequía severa. Porque cuando usted, y yo que tengo un poquito más de edad que usted, he vivido unas fuertes sequías en Venezuela. Hubo un tiempo que hubo que bombardear los aires porque no se veía una nube. Eso era azul todo el tiempo, día y noche azul sin una nube. Y había que bombardear la nube hasta que por fin con nitrato de plata comenzaba entonces, o se provocaba la lluvia. Pero de manera artificial. Lo que Dios está hablando es que Él quiere restaurar el orden natural de la ley de siembra y cosecha, lo cual tú no le puedes quitar el agua, o que es la lluvia. Porque la lluvia, la fuente de la lluvia, la fuente natural de la lluvia, ¿dónde es? El cielo. Entonces Elías era la voz profética de una nación. Y le dio una palabra a la nación. Y ordenó al reino natural detener el ciclo de la ley de siembra y cosecha establecido por Dios. Y que no viniese la lluvia. Recuerde que la lluvia es un mandato de Dios. Hay versículos espectaculares, hermano, en el libro de Job, en otros libros, que uno se asombra de cómo Dios le dio orden. La lluvia tiene una orden. Entonces, los ciclos naturales fueron
fueron alternados, suspendidos. Ahora, así como en aquel tiempo marcó la diferencia en una nación, así es hoy. Muchos cielos de muchas naciones están viviendo la sequía espiritual más tremenda de la historia de la humanidad. Grandes naciones, las cuales me voy a omitir hablarlo acá, hermano, por el tipo de censura que existen hoy en las redes sociales. Acuérdense que esto no se ve por televisión. Todas las predicaciones no se ven por televisión, señal abierta. Todo se ve hoy en el mercado mundial, que es el internet. La idolatría. La idolatría. Hoy estamos viendo, hermanos, la convulsión de muchas naciones por causa de todo lo que usted conoce. No voy a nombrarlo acá, pero usted sabe todo lo que ha pasado en estos 2, 3, 4 semanas. ¿Verdad que sí? E involucra al pueblo de Israel. Y por supuesto afecta a todas las naciones del mundo, porque ciertamente, aunque es una nación pequeña, pues su impacto a nivel mundial pues es notorio. Ahora, cuando Dios ha decidido devolverle la lluvia a Israel, ya Dios ha procesado la nación. Hambre, los animales, muchos animales han muerto, las cosechas, no hay cosechas, etc. Y Dios tiene al pueblo suyo donde Él quería. Y vamos a ver cómo Elías trata al rey Acab, sabiendo que él es el causante de todos estos problemas. Y es como Dios le da un trato a este rey. Porque este rey tenía que ser obediente a la palabra. Porque el problema no es la lluvia, señores. Porque la lluvia es bendición. Aprendas eso. No maldiga la lluvia. Dele gracias a Dios que aquí llueve. Hubo mucho tiempo que no llovía. Y sabe, cuando los acuíferos se secan y los ríos se secan, no hay agua. Usted puede vivir sin comida, pero sin agua no. Ahora, Dios decide hacer volver la lluvia, pero no de forma natural, sino a través del mismo hombre que cerró los cielos. El mismo hombre tiene que abrirlo. Yo me sorprendí cuando en el año 99 pasó aquellas cosas, pero como a uno no le enseñaban esto, ¿verdad que sí? Uno pensaba que bueno, son casualidades. Me ha pasado muchas veces, aún sin ser cristiano. Mire eso, aún sin ser cristiano, yo hacía cosas y funcionaba. Es un tipo de unción, ojo, autoridad que sirve para Dios, para la gloria de Dios. Cuando estoy escuchando hace poco a predicadores, de hecho había un evangelista en los años 60 que habló una palabra para los Estados Unidos, lo cual tardó 65 años en cumplirse, y se cumplió ahorita en este mes de mayo, creo, si no me equivoco. Cuando Dios te da una palabra, eso va a funcionar, hermano, créanme que sí. Entonces, llegó el tiempo de abrir la lluvia, que cayera la lluvia. Pero fíjese que no es cualquier lluvia, son 3 años y medio. Y Dios le dice al profeta Elías que le dé una orden al rey que no se detenga. Ahora, el problema es el siervo que es incapaz de entender lo que está viendo. A veces no entendemos lo que Dios nos dice a través de un profeta. Primero, ¿qué dijo Elías? A mi palabra no lloverá. Se cierran 3 años y medio los cielos. Imagínense la autoridad que tiene el ser humano cuando el Señor le entregó dominio y el poder de sojuzgar la tierra. Imagínense el poder, la autoridad que Dios nos ha entregado a nosotros, la posición que nos ha dado en el universo. Por eso muchas veces uno se tiene que cuidar. Muchas veces mi esposa me corrige cuando digo cosas
Porque es el poder de la autoridad que uno ha recibido. No lloverá. Pero 3 años y medio después, el mismo hombre con la misma autoridad, Dios le dice, ¿sabes? Verso 18, capítulo 18, 1. Después de un largo tiempo, en el 3er año. ¿Usted se imagina pasar 3 años sin ver lluvia? Para usted, diga conmigo, un largo tiempo. Porque usted no sabe cuándo llegue el agua. Y como decimos los venezolanos, tenemos todos los pipotes vacíos. Y no hay agua. Y Dios le dice, después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías. Wow, vino una palabra de parte de Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Acaso Elías se preocupó por esa palabra? No, en lo contrario. El profeta, señores, no tiene un tiempo. Dios le dice, haz así y listo. Dios no le dice, bueno, ahora te vas a esperar. ¿Tú entiendes? No. Elías no cuestionó nunca la palabra del Señor. Señor, ¿tú sabes lo que son 3 años y medio en Israel sin tener agua? Papi, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Yo soy el profeta, dime. Capítulo, eso no pongan el versículo, yo lo leo. Primera de Reyes 17, verso 2. Y entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, al este del Jordán. Fíjese las coordenadas que Dios le da al profeta. Allí, verso 4, beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! ¿Qué escaseaba en Israel? Diga conmigo, agua. Y Dios lo envía a él en el único lugar donde hay agua. Y de paso le dice, no hay para comer, no hay animales, no hay bistec, no hay nada. Te voy a mandar los cuervos. Y los cuervos por lo general son animalitos que comen carne. Usted se imagina, es que el venezolano somos así, ¿no? Le mandan los cuervos. O sea, no era un solo bistec. A lo mejor eran dos viandas. Para una sola comida. Usted se imagina, se paran los cuervos a ver cómo Elías se come la carne y ellos, ¿y nosotros qué? Porque aquí el problema, lo más importante, no eran los mensajeros, sino el mensaje. Aquí lo importante es como Dios se glorifica, que Él utiliza a veces las cosas más incongruentes para mostrarnos su fidelidad. Señor, tu pueblo se tiene que congregar hoy. Usted está aquí porque alguien oró. Porque usted ya había decidido, está lloviendo mucho, yo no voy a mojarme, yo no voy a venir. Amor, el pastor no viene hoy. Pero Dios quería darte hoy una enseñanza. No permitas que la lluvia te ataje jamás. En ninguna temporada, en ningún momento de tu vida. No importa si hay una limitante que te está ahogando, porque a veces nos ha pasado. Dios quiere mostrarnos su fidelidad, aún en medio de la sequía, aún en medio de muchas circunstancias adversas. Él quiere y siempre tiene una palabra de parte del profeta para bendecirnos y darnos un entendimiento y un contexto. Ahora, Elías se fue al arroyo de Kerib, al arroyo al este del Jordán. Fíjese ahora hay otras coordenadas. Ya como que, ahí como que el Google, ¿no? Que no existía, pero fíjese cómo el Señor lleva el GPS y entonces da la ubicación más cercana y pone ahora un punto de referencia, que era el Jordán. Se supone que el Jordán es el río más emblemático de Israel. Pregunta, ¿será que se secó el Jordán? Porque si no había agua en Israel, en el Jordán habría agua. Si no, ahí estaría todo el mundo cargando agua ahí, en el contexto venezolano. Y allí permaneció conforme a la palabra del Señor, y por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban el pan. Fíjense, el pan. Ahora aparece la palabra pan y la carne.
El pan es palabra. El sinónimo de la palabra pan es palabra. Todas las mañanas venía un alimento espiritual para Elías. Pan, palabra de parte de Jehová. A veces necesitamos una palabra que en medio de la tribulación o la crisis, Dios nos dé una palabra que nos conforte. Todos los días venía una palabra de parte de Jehová. Yo lo puedo interpretar así. Elías, cálmate. Cálmate, Elías. Y luego lo vemos cuando Elías está en la cueva. Ya por allá capítulo 19. Acongojado y triste y allá con una depre terrible. Y el Señor le dice: sal de la cueva, Elías. Vamos, sal afuera. No te voy a hablar en la cueva, sal afuera. Síguete los lomos, porque el largo camino te queda. Hay un largo camino que todavía tenemos que transitar. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno tiene que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Yo no me puedo, ni siquiera por la edad que pueda tener, que puedo ponerlo como un limitante a lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios trazó en tu vida y en mi vida se cumple. No importa la circunstancia. Porque aquí lo importante eres tú. Muchas veces el problema o la circunstancia es para atallarte el ánimo, para ver si tú eres perseverante y no claudicas a la primera. ¿Sabe que a veces le cuesta al cristiano creer la palabra profética que le han dado? A veces cuesta. ¿Cuándo se cumplirá? Porque pensamos que cuando el profeta me da una palabra, eso es así, listo. No, tú vas a tener finanzas, vas a montar una empresa, ¿sí? Dios te puede decir, vas a montar una empresa. Pero tú tienes que montarla, tú le pones el nombre, tú buscas el financiamiento, tú buscas hacer todos los papeles. Dios no te va a traer registro mercantil y todas esas cosas. O un abogado: oye, hermano, Dios me mandó por ahí para que te haga el registro mercantil y un cheque. Cuando Dios me mandó a mí, me hizo conocer que le fundaron un ministerio apostólico, una iglesia. Nunca me mandó un cheque, nunca me mandó cornetas, nunca me mandó unas sillas, jamás. ¿Sabe qué me dio? El equipamiento. Tengo una palabra. Y eso es lo que vale, me ha llevado durante 40 y tantos años. Entonces, el problema no es en la lluvia. No. No permitas. Fíjese, esa palabra estaba flotando en el aire. Se requería que llegara la lluvia. Esta palabra no tenía contexto todavía. Y muchas veces no tienen contexto en nuestras vidas porque no tenemos con qué refrendar esta palabra. Cuando escuchaba aquella voz que me decía: tienes la lluvia atada, no me decía por qué. Tuve que esperar casi 20 años o más de 20 años para poder entender lo que la voz no me dijo en el año 99. Y resulta ser que por ese tipo de autoridad que Dios me había entregado, que yo no conocía, yo había intervenido en un juicio que Dios quería hacer. Y utilizó la naturaleza para eso. Entonces hoy uno se cuida. Y muchas veces me ha tocado hacerlo porque para que el pueblo no se tenga. Un día estábamos aquí. Era un tiempo de lluvia fuertísimo, creo que era un sábado por la tarde. Se pone todo negro. Nos toca ir corriendo, todo el mundo, empieza el viento a soplar fuertísimo. Y todo el mundo corriendo, como cuando a la gente le llega el baigón, lo rocian con baigón, así decimos en venezolano, solamente el venezolano lo entiende. Y entonces cuando yo salgo y veo que está entrando una tormenta en mi ciudad, pues yo digo que es mi ciudad. Y Dios quiere que entonces se levante por su ciudad. Gracias por el amén. Porque usted está aquí en esta ciudad. Usted es la luz de esta ciudad. Usted representa al Señor en esta ciudad. Y usted tiene que bendecir su ciudad. Ir a los supermercados y bendecirla en los supermercados. Todas esas cosas. Porque haya provisión en casa. Y me acuerdo que yo
mandé un bojote de gente adelante. Y se quedó una pastora que está por ahí, de último como que fue. Y yo decía, wow, se me fue todo el mundo y él se quedó de última. Sí, el resabio venezolano. No sé si ella se acuerda. Y de repente yo miro, me paro por allá, así y miro al horizonte y veo que, wow, esas nubes negras se movían, como se movieron aquí, y aparecieron 2 arcoíris. ¿Sabes qué significa arcoíris? Pacto. Doble pacto. Y yo le dije, Señor, levanté mi mano, gracias Señor, hacia el oriente. ¿A dónde estaba? ¿Por dónde quería entrar? Por el oriente. Y le dije, tú no pasas a mi ciudad. Tú no vas a destruir mi ciudad con devastación, con inundación. Y oré, inmediatamente se abrieron los cielos y la pastora salió sin una gotita de agua. A lo mejor no se enteró, no lo sé, pero alguien se tiene que parar. No dejes que la lluvia te ataje. Usted se preguntará, ¿y por qué no la pastora no se fue con el otro equipo? Pues la pastor, el pueblo adelante, los generales nos quedamos atrás, ¿o no? No permitas, dile al de al lado, no permitas que la lluvia te ataje. ¿Sabe qué significa la palabra atajar? Te agarra, te agarra. No, usted quiere correr pero suéltame. No te dejo. Ahora la lluvia no puede ser un impedimento para avanzar. Estamos a mitad de este año, señores, casi. Se nos ha ido 6 meses del año. Y Dios quiere hacer grandes cosas con muchos de nosotros. El problema es que no lo creemos. ¿Sabe cuánta gente aquí tiene palabra profética? ¿Están dentro del propósito de Dios? Ahora, Elías era el profeta y tenía la palabra para el rey, no para la nación. Entonces, qué inverosímil puede sonar Zacarías 10:1. Zacarías 10:1. Libro de Zacarías 10:1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, o sea, lluvia en tiempo de lluvia. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Qué inverosímil es que alguien le diga a Dios, está cayendo un chaparrón de agua. Y yo tenía por aquí el significado de la palabra chaparrón en el griego, pero como que lo borré. No era cualquier lluvia. Porque Dios quería demostrar algo con el mismo rey. Imagínense orarle a Dios que envíe lluvia en tiempo de lluvia. Ahora, la pregunta que usted se hará, ¿qué tipo de lluvia? ¿Qué tipo de lluvia nos toca a nosotros orarle a Dios en tiempo de lluvia? Porque una cosa es la lluvia que es natural y otra cosa es lo que Dios quiere hacer a través de ella y mostrarnos. La voz me decía,
tienes la lluvia atada. Oiga, pero estaba lloviendo, pero no había caído el diluvio. Muchas veces el Señor tiene que permitir esto por causa de la idolatría, porque la iglesia no ha estado velando y entonces pasa estas cosas que hemos visto últimamente. Manda la lluvia. Dios, como dice un proyecto en internet, ¿cómo un hombre le puede decir a Dios haz tal cosa? Se nos ha olvidado, y esas pseudo intérpretes, se les ha olvidado que la posición del hombre es de abajo hacia arriba. Segunda de Crónicas 6:29-30 dice: toda oración y todo ruego que todo hombre en Israel haga hacia Dios, Él desde el lugar de su morada oirá y hará. Pero ¿qué sucede? Segunda de Crónicas 7:14, bueno, primera de Crónicas 6:29-30, correcto. Y segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi rostro es invocado, y oraren. Amén. Y entonces yo oiré desde los cielos. Yo oiré desde los cielos. Es más, fíjese, voy a leerlo en el verso 13. En el contexto del verso 12 dice: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios. Hoy estamos aquí. Esto no está aquí en la guía, pero está en el concepto de Dios. He escuchado tu oración hoy. Eso es bonito. Yo lo único que dice: papá, papi, tu iglesia se tiene que congregar hoy. He escuchado tu oración. Wow, qué lindo. Y he escogido este templo. ¿Dónde está usted hoy? Aquí. Para que en él me ofrezcan sacrificios. Se nos ha olvidado. Hemos colocado al Señor en segundo plano. Hemos creado nuestra dependencia en cosas materiales a lo mejor. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, entonces si mi pueblo se humillare, ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y no solamente eso, dice verso 15, segunda de Crónicas 7: y mantendré, capítulo 7, segunda de Crónicas 15, y mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Y de paso dice: desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él, y mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. No importa qué tan grande es una iglesia. Muchas veces se nos olvida a quiénes servimos y por qué escogemos un día. ¿Qué le parece? Que Dios escogió este día para que su pueblo venga a adorarlo, y entonces el mundo natural escoge que hoy va a llover un pachaparrón de agua. Oh, pero ya va.
Está lloviendo desde ayer en la tarde. Y eso ha caído agua, pero en palangana, decía mi mamá. Chaparrón en griego, gracias muchachos. Lluvia intensa y corta. Sí, eso es lo que ha pasado. Y entonces se mide en mililitros. Lo que pasó en el año 99 y lo que está pasando ahorita también en muchas regiones y en muchas partes del mundo. Grandes inundaciones. Usted podría pensar, Dios está limpiando la tierra. Porque se ha sacrificado ídolos en la tierra. Orad a Dios por la lluvia en tiempos de lluvia. ¿Sabe lo más superpoderoso de Dios que puede hacer llover cuando no es tiempo de lluvia? Eso es poderoso. ¿Qué le dice entonces Dios a Elías? Sube un momento al monte. Sube con tu siervo. Porque hay cosas, Dios le da la palabra ¿a quién? Al profeta, pero el siervo es el ejecutante, el instrumento. Y entonces dice, después que el Señor Elías, el profeta, confronta al pueblo con su realidad espiritual, tuvo que arreglar, ordenar el altar que estaba destruido, desordenado, y cae el fuego del cielo. Y cumple entonces un juicio contra los sacerdotes de Baal, porque debo cuidarme, porque la censura, usted sabe, cuando uno dice así, entonces la censura se le aplica a nosotros. Y entonces 450 sacerdotes de Baal desaparecieron del mundo espiritual y de la faz de la tierra. Cuando se quita el poder de Baal, entonces el pueblo como que sale del letargo. ¿Cuántos vieron Indiana Jones en el templo de la perdición? Amén. Y resulta ser que allí le daban la sangre a beber de un ídolo. Y entonces Indiana Jones, esos americanos son así, Indiana Jones de repente cayó también en el letargo porque estaba poseído. Y agarró al pobre chinito. Oye, vale, pobre chino. Y él le decía, Indy, no Indy, no Indy. Y entonces una de esas, el otro muchacho que parece que se golpeó la cabeza, no se sabe cómo que volvió en sí, y está viendo cómo el pobre Indy está agarrando el chinito. Y se saca, ¿qué? De la peluca. ¿Verdad que sí? ¿Te acuerdan de eso? Creo que de la peluca se saca como que es un alfiler y pincha a Indiana Jones. Y el tipo que, what happened with me? Más o menos la alegoría sería esa. El pueblo, cuando se quita el poder de Baal, se destruye el pueblo, como que ahora sí estamos listos para preparar el altar. Y Dios no tiene un sacerdote, tiene un profeta. Tiene que venir un ordenamiento, señores, a la iglesia. Y los profetas no son amigos de nadie. O sea, búsqueme leña, prepáreme todo. ¿Y sabe la osadía de Elías? Búsqueme agua. Digan conmigo, búsqueme agua. La pregunta, ¿en qué iban a traer el agua? Ahí no estaban los pipotes para llenarlo con la manguera, ¿no? Ahí no se nos dice que habían subido pipotes arriba, decimos los venezolanos, para transportar el agua. Y no quiero un poquitico de agua. No, señor. Él dice, estamos hablando aquí que construyó, verso 32, con las piedras construyó un altar en honor al Señor y ordenó cavar entonces la zanja alrededor donde cabían 15 litros de agua. Imagínense, hermano, hay una poderosa sequía.
3 años y medio que los judíos, estos israelitas, no ven agua. Y el profeta le dice, igualito que los cuervos. Wow. ¿Y no puedo probar el agua? No, ese el agua es para el altar. Ellos no podían tocar el agua. No, es que se derramó una gotica. No, tiene que ser en el pote. Eso era oro en polvo, señores. Y entonces por tercera vez vaciaron los cántaros. Fíjense qué tremendo es esto. El Señor dice que se edificó un altar y se preparó luego la leña. Y entonces tienes el altar, tienes las zanjas de agua, tienes el animal colocado, pero falta algo distintivo en el ministerio de Elías. Entonces, cuando llegó la hora del sacrificio, el profeta Elías dio un paso delante y oró al Señor diciendo: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y que todos sepan hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y de hecho todo en obediencia a tu palabra. Todo profeta se va a mover en obediencia a la palabra que Dios le ha dado para transmitirla. Respóndeme, verso 37. Respóndeme, Señor, para que esta gente reconozca que tú eres el Señor, eres el Dios, y que estás convirtiéndoles el corazón hacia ti. Y en ese momento cayó fuego del cielo y quemó el holocausto, la peña, la leña, el suelo, todo. Y entonces el pueblo como que entró en un despertar espiritual. Dios necesita traer a esta nación, a la iglesia de esta nación, a un despertar espiritual. Pastores, evangelistas, todos los 5 ministerios, los intercesores, los creyentes. Por eso cuando el Señor, yo le decía esta mañana: Señor, la iglesia de esta ciudad se tiene que congregar. Ya está saliendo el sol. Se nos olvida que esta mañana no podíamos pasar porque la lluvia se levantaba como un poderoso gigante queriendo decir: tú no vas hoy para el culto porque tú no te quieres mojar. Y sabe, a lo largo de mi vida nunca me paré por un palo de agua. Jamás. ¿Para qué inventaron los paraguas? Entonces pasa todo aquello y viene una orden. Viene una orden de parte de Dios, verso 40, y luego Elías le ordenó: agarren a los profetas, y usted conoce todo eso. Entonces, en el verso 41, le dijo Elías al rey Acab: anda a tu casa. Mira, como si no hubiera pasado nada. Anda a tu casa. La Biblia no me da el contexto, pero entendemos que Elías también estaba allí. Dio todo aquello y anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un tormentoso aguacero. ¿Sabe qué tremendo es cuando usted escucha la lluvia? Está el cielo sin nubes. Y me ha pasado muchas veces
Me acuerdo que un día estaba con la pastora Mildred. Sí, casi al mediodía, no había una nube, escucho como cae la lluvia tormentosa. Y le digo, fulano, oye pastora, escucho la lluvia caer. Hoy muchos profetas están escuchando la lluvia caer. Fue en el año 2010, imagínense. Un año después, también nuestra nación Venezuela cayó una vaguada de esa también que es recordada en la historia, no tanto como la primera de los años 99. Y entonces, acá se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y se puso el rostro en la rodilla. Y de repente en el verso 43, ve y mira hacia el mar, le ordena a su criado. Quiero que entiendan algo, yo a veces ni lo entiendo yo. Y a veces no lo entiendo yo, aunque sí lo entiendo. ¿Cómo los profetas pueden ver u oír cosas antes que ocurran? Con tanto detalle. Y le dijo al siervo, sube y ve hacia el mar. Yo estoy escuchando la nube, la lluvia que viene. Y subió el criado y dijo, no, no veo nada todavía. Hay gente que no ve nada porque no está sintonizado con lo que Dios quiere hacer. Yo le dije al Señor esta mañana, Señor, tu iglesia de esta ciudad, porque tenemos la costumbre los venezolanos que si no es como en otros países del mundo, como Norteamérica, que usted llega con el carro y tiene allí donde va a hacer el carro, tiene el techo, se baja y entonces tiene lo que hacen el vale parking, ¿verdad que sí? El vale parking, para los que no entienden, son aquellos los parqueros, pues, los que llevan los carros y ellos son los que se mojan. No se ve nada. Diga, amigo, no veo nada. Usted lo que vio esta mañana es que tenía ganas de llover. Ahora, ¿Dios quería que la iglesia no se reuniera? No. Quería que su gente viniera. Mira hacia el mar. 7 veces. Plenitud. 7 es el número de plenitud. Le ordenó Elías que fuera a ver 7 veces. Y cada vez que iba, dice que no veía nada. ¿Usted cree que proféticamente usted sube 7 veces y no ve nada? Hay, ¿cómo ya lo llamaríamos? Hay una progresión del tiempo. Y era necesario tener una referencia del tiempo. Porque Elías escuchaba la lluvia. Pero se requería la progresión del tiempo. Y a la 7ª vez, tiempo de plenitud, el criado le informó al profeta, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como la mano del hombre. Si usted alguna vez ha ido a nuestro Guadaira Repano, o el Ávila, y estamos en el Humboldt arriba, y usted puede ver la ciudad de Caracas y 4 o 5 metros después ve la Guaira y puede ver el mar. Y usted puede ver las nubes desde arriba. Si usted nunca ha ido para la Ávila, para el Guadaira Repano, bueno, mire, vaya, está el teleférico. Un día estábamos orando un grupo de apóstoles arriba en el Humboldt. Y eran las 3 de la tarde. Cuando estamos orando en un lugar, hay un sendero y viene subiendo un bojote de gente, muchachos jóvenes, con ropa de ¿sabe? ¿No? De escalar, de subir montañas como los venezolanos. Pues. Y entonces, el apóstol que está con nosotros, el profeta, le pregunté, ¿de dónde vienen ustedes? Venimos de abajo, Sabasnieve, creo que se llama. ¿Cuándo salieron? A las 9 de la mañana. ¿Qué hora era? ¿La hora?
tercera. ¿A qué hora llegaron arriba? A las 3 de la tarde. Fíjese la congruencia. Y entonces eso marcó un tiempo. Nosotros nos adelantamos. Mire, todo lo que nos adelantamos para estar en el lugar donde ellos iban a llegar. A la hora del sacrificio, 3 de la tarde. Y estamos un grupo de apóstoles orando ahí. Ellos eran un punto referencial de tiempo de lo que estamos haciendo nosotros allí. No se ve nada, ahora sí lo veo. Ok, listo. Entonces Elías le ordenó: ve y dile al rey Acab. Tú tienes la revelación, tienes la palabra, tú lo vistes. Yo lo escuché. Engancha tu carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Tal vez muchos de nosotros nos paramos esta mañana y no vimos la lluvia, pero había una orden: que la lluvia no te ataje. Si no me ataja a mí, no lo ataja a usted. Por eso usted está acá. Dígame lo que vienen, como decimos los venezolanos, a pata de por ahí arribota, ¿verdad? Y vienen con ese palo de agua. Ellos decidieron venirse de muy lejos para llegar al mismo lugar que usted, pero sin la comodidad del carruaje. Pero llegaron. ¿Qué pasa si ellos llegaron primero que muchos de ustedes? Engancha tu carro y vete. Y dice: y las nubes fueron oscureciendo el cielo. Todo este interín se va acumulando las nubes negras y el ruido y el viento poderosísimo. Luego se levantó el viento. Primero la nube negra, luego se levantó el viento, o sea, creciendo en potencia. Y se desató entonces la fuerte lluvia. Y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Y entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto. Se echó a correr y llegó antes que Acab. Siempre el profeta va a ir delante de nosotros. Aprendas esto. Hay que arreglar el altar del Señor. Porque muchas veces hay sequía en nuestras vidas o en nuestras familias. Porque hemos permitido que se cierren los cielos sobre nuestras cabezas. Por eso cuando Zacarías 10:1, orad al Señor en tiempo de lluvia. Va en contra de lo que es natural. Es como dicen por allí, cuando está cayendo un chaparrón de agua y yo te agarro un bote de agua y lo echo en el agua, ¿verdad que sí? Es como echar agua sobre lo mojado, decimos los venezolanos. ¿A cuántos hoy la lluvia estuvo a punto de detenerlos y Dios no quería? Porque usted no sabe qué puede pasar en estos días. Porque mucha gente los atrapó el agua. Ustedes han leído las noticias, ¿verdad? Los atrapó el agua. Porque tal vez no estaban velando. Yo escuchaba un mensaje de alguien que estaba aquí y se fue por allá para el Táchira. Y entonces ella le manda el mensaje a la profeta y pues ella le pregunta: ¿cómo estás tú por allá? Y ella le dice: ¿sabe? Aquí donde estoy está el río. El problema es que no se ha metido todavía en mi casa. Pregunto: ¿y qué hace esa muchacha metida todavía ahí en su casa? Y no coge camino para la montaña. Por primera vez en la historia, Quibayo, Sorte, se desbordó un río
y arrasó con altares. Quibayo, Monte Quibayo, Venezuela. Y entonces estaban todos esos que le sirven a Satanás. Y uno decía, el río está llegando al altar mayor. Está llegando al altar mayor, ha destruido todos los altares. No es cualquier lluvia. Es necesario que la iglesia del Señor entienda estas cosas, entienda el mensaje. Dios demostrando su soberanía, Porque ¿a cuántos Elías Dios ha levantado en esta nación o en otras naciones? Advirtiendo que la lluvia viene. Pero le está diciendo a su pueblo, oye, escucha atentamente el profeta, la voz profética. No deje que la lluvia te ataje, movilízate. Ponte a resguardo, muévete, movilízate. Porque la orden del Señor es que su pueblo no se detenga y que la lluvia no lo detenga. Porque Dios tiene un propósito con estas cosas. Señor, bendigo esta tierra, bendigo la lluvia. Orándole al norte. Mi referencia es el norte. O sea, la voz, la autoridad que Dios me ha dado representativa en la ciudad. Porque Él hace llover sobre justos y sobre injustos. Pero Él no quería que hoy la iglesia se quedara en su casa. Porque en cada iglesia Dios va a hablar hoy a su pueblo, amonestándoles por las cosas por venir. El problema es que si seguimos jugando a los carritos y pensando que no, es que está lloviendo muy fuerte. Y yo le decía esta mañana al Señor, hay gente que está en los ríos, al lado de los ríos, en quebradas que crecen y arrastran todo. La mano es la señal. Elías escuchó que venía la lluvia. Solo dijo, está la lluvia por venir, está la lluvia por caer. Quiero que subas a ver. Quiero que tú seas un testigo. La voz del profeta simplemente fue el detonante de que venía en la lluvia. Quien tenía la palabra para ser llevada era el siervo. Y a veces no entendemos estas cosas. Orad al Señor por lluvia en tiempos de lluvia. Dios está trabajando con muchas naciones. Dios está trabajando con muchas naciones. Pero está trabajando con su pueblo. Diciéndole y enseñándole y amonestándoles. No te dejes atajar por la lluvia. Porque si tú lo permites, el caudal no solamente te va a detener, te puede destruir. Y tú eres muy valioso. Quiero que inclines tu corazón un momento. Cada uno de nosotros tiene una autoridad para orar al Señor y clamar a Él. Y decirle, Señor, mira mi ciudad. Cuando ponemos en contexto lo que está pasando, no solamente en nuestro país, sino en otros países aledaños, en China. Estamos viendo, hermanos, que el agua es un elemento de juicio. Cuando lo podemos ver en ciertos contextos. Así como también crea vida,
también es un elemento que trae o se asocia con destrucción. Vemos, hermanos, a través de las redes sociales diariamente cómo el mundo sufre muchas cosas. La iglesia no puede ser atajada por la lluvia, porque Dios le da autoridad a la iglesia. Él nos quiere enseñar que hay un altar que debe ser restaurado, y que como pueblo de Dios tenemos que ir a ese altar y reconocer que Dios es Dios. Quitar de nuestro altar todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Elías pudo haberle dicho al rey Acab: mira, viene la lluvia. Pero sabe, a Dios no quería que Elías volviera a ver al rey Acab. Estamos en tiempos proféticos, hermanos, como pocas veces la hemos visto antes. Entiéndase eso. Dios nos está diciendo que hay que ser entendido en los tiempos proféticos. Tal vez para Venezuela puede ser que estemos en la temporada de la lluvia. Esta temporada de lluvia, hermanos, sí, para cosechar y sembrar. De lluvia en Venezuela. Tenemos dos estaciones. Pero cuando llueve a destiempo, es porque ahí tenemos que interpretar el mensaje. Porque una cosa es la lluvia periódica, natural, dentro del ciclo que le corresponde a la nación. Y otra cosa es cuando irrumpe como juicio. Y debemos entenderlo, hermano, porque cuando viene una devastación con la lluvia, una inundación en cualquier parte del mundo, vemos lo que pasó en España. Creo que fue el año pasado, si no me equivoco, ¿no? Sí. Cuando vino ese fenómeno en España, fue algo sin precedentes. Sin precedentes en la historia de España. Porque una cosa, cuando vienen los monzones a países como la India, algunos de estos países donde el monzón es una lluvia estacional, cae en poco tiempo lo que no ha llovido en muchos meses. Es el monzón. Es una lluvia estacional. Dios nos está diciendo, si lo podemos entender, Él quiere que su iglesia esté apercibida, que se levante por esta nación a orar. Somos el pueblo. Dios quiere bendecir, restaurar nuestra tierra, restaurar los ciclos de siembra y cosecha. Algo que Dios ha prometido de años es devolverle los peces a esta nación, a las costas de esta nación. Entonces fuimos a comprar un pescado y nos decía, y preguntamos por las sardinas, porque no veíamos allí en la cantidad de pescado que había. Y ahí el pescadero decía, hace muchos meses que no viene sardina porque no hay pesca. Quiere decir entonces que Dios quiere restaurar ciclos en nuestra nación. Vamos a contextualizarlo como nuestra nación, que tenemos que bendecirla. Igual que nuestras autoridades, porque son establecidas por Dios, aunque no nos guste. Porque la autoridad no tiene nada que ver con el individuo, la autoridad es legítima de Dios. Entonces, como iglesia tenemos una autoridad para levantarnos, pararnos. Y entonces, el único que tiene sentido, para lo único que tiene sentido en la palabra del profeta es para el pueblo de Dios. Los sacerdotes de Baal pensaron que ellos formaban parte del show. Y Dios no monta show.
Dios quería darle un escarmiento al pueblo de Israel. Óigame, Dios quería tratar con la idolatría en que había caído su pueblo. Cuando nosotros hemos depositado nuestra confianza en muchas cosas, pero hemos dejado a Dios de un lado. ¿Cómo enfrentar cuando venga la lluvia de tormenta que puede afectarnos por falta de conocimiento y de estar apercibido? ¿Sabes cuántas cosechas se perdieron este año en estos estados? ¿Sabes qué significa eso? Cuando tú pierdes una estación de cosecha, ¿verdad, hermano? No hay provisión de comida. Y si aquí en esta ciudad, en Caracas, no se produce alimento, y si las carreteras no pasan alimento, óigame bien, usted puede tener todo el dinero del mundo, y si no hay comida. No, yo como harina de esa, ya iba a decirle el nombre. Yo como harina de la venezolana esa. Sí, pero sí, se produce con maíz. ¿Sabe por qué vino todo este juicio? Porque habían matado todos los profetas de Israel. Muchos profetas hoy están siendo diezmados en muchas partes del mundo donde Dios está levantando un avivamiento. Es tiempo que despertemos, iglesia. Hoy la lluvia se detuvo porque usted estaba acá. Pero después que usted se vaya a su casa, pues yo muchas veces he orado, Señor, danos un chance, danos 20 minutos para llegar. Muchos de ustedes saben de eso. Yo calculo la hora que cada uno va a llegar, lo que estamos en ese momento. Señor, danos media hora, Padre. Así es igualito hoy. Señor, danos chance de llegar a la casa, porque ya es domingo. Danos un break, Señor, un espacio de tiempo. Lluvia. Eso no significa, hoy le vamos a decir, Señor, manda lluvia en tiempo de lluvia. Porque es necesario que caiga la lluvia que Dios quiere para bendecirnos como nación, como iglesia del Señor. Inclinemos un momento en nuestro rostro para darle continuidad a los demás. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te glorifico en esta mañana, porque escuchaste mi oración. Gracias por testificar en la palabra. Gracias, porque dice 2 Crónicas 7, verso 12. He escuchado tu oración. Estoy hablando de la Salomón, pero le vamos a dar el contexto. He escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se ofrezcan sacrificios. Dios no anda buscando otras cosas sino un sacrificio. Es que entendamos que Él es Dios, que Él es el proveedor, que Él es el que tiene cuidado de nuestra ciudad. Él tiene cuidado de nuestras vidas, de nuestras familias, nuestra entrada, nuestra salida, nuestra ida, nuestro regreso, en los lugares donde pernoctamos. Él cuida a nuestra gente. Él no quiere que su iglesia quede atascada en medio de la lluvia, porque esa lluvia, aunque era una restitución de Dios, era demasiado copiosa. Y por eso ordena al rey Acab que corriera. Y lo más lindo de todo, no es solamente que el rey Acab unció su caballo, el mejor caballo del reino, y mire, le dio látigo al pobre caballo. No. Lo más tremendo es que Elías se ciñó su manto, y el poder del Señor vino sobre Elías y echó a correr y llegó a Jezreel antes que el rey Acab.
Siempre Dios nos va a posicionar en lugares de excelencia. Que vamos a poder ver estas cosas con revelación, con entendimiento espiritual. De poder entender y ver por qué una nación o determinados lugares en el mundo sufren las consecuencias de las lluvias torrenciales. Fuera de los contextos de los tiempos normales donde cae la lluvia. Rompiendo los ciclos naturales y estacionales. La iglesia se tiene que mover al son de lo profético. Lo determina Dios. Dios puede darnos una palabra. Muévete, 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 muévete. Padre, gracias. Porque oro para que haya entendimiento de lo que Dios quiere mostrarnos. Yo no entendí cuando la voz me dijo, en el año 99 tienes la lluvia detenida, y la voz nunca me dijo, estás deteniendo un juicio. El problema es que yo estaba interviniendo en un tiempo que no era mi tiempo. No es que no tuviera los dones, estaba interviniendo algo que Dios había anunciado a otra generación. Así que, hermanos queridos, que esto nos enseñe hoy la lección. Porque llegamos a nuestras casas ahorita y cae el chaparrón de agua. Y usted dirá, wow, de la que nos salvamos. Como una ñinguitica, casi que nos mojamos. Eso sí, cuando salgamos hoy, no te quedes conversando. No, porque la lluvia tiene la orden. Simplemente Dios hizo una pausa para que su pueblo se reuniera hoy y entendiera que Él no quiere que su iglesia la ataje la lluvia y que usted no sea atajado por la lluvia. Dios se lo hará entender. Y no es porque yo tenga carro, no, eso no tiene nada que ver. Padre, gracias. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Y a meter un aplauso al Señor. Estamos despedidos de una nueva oportunidad. Dios les bendiga.